Todos fuimos llamados a testificar, a hablar a otras personas acerca de Cristo Jesús. Pero o testificamos como un resultado de haber conocido a Cristo Jesús y de la delicia que sentimos de tenerlo en nuestro corazón, o testificamos como un deber o simplemente una responsabilidad que tenemos como cristianos. La lección para esta semana nos quiere llevar a que juntos podamos redescubrir a través de los pasajes de la Biblia cuán importante es la testificación y cuán importante es hablar a otros acerca de Cristo para que ellos alcancen también la salvación. Así que quédate con nosotros para aprender juntos cuán importante es compartir la historia de Jesús. Aquí iniciamos la escuela sabática. Bienvenidos sean cada uno de ustedes nuevamente aquí al canal de YouTube. Yo soy el pastor Antonio Araujo desde Perú y es una alegría poder llegar a tu hogar, a tu familia, allí con tus amigos, en el trabajo, en el grupo pequeño, en la iglesia. Realmente esperamos que cada video esté siendo de bendición para ti y para todos los que te rodean. Y ya sabes que si aún no eres parte de esta comunidad, puedes unirte. Ya somos más de 6,000 personas que estamos juntos en este canal de YouTube. Así que yo te invito a que hagas algo muy sencillo mientras ves este video. Suscríbete al canal, activa la campanita y déjanos un like. ¿Sabes por qué? Porque de esa forma podemos llegar a más personas que buscan un estudio de la escuela sabática. Así que si quieres unirte, haz eso en este momento y también tienes las redes sociales para poder estar en contacto en el momento que tú deseas. Vamos a la lección porque la lección de esta semana es una lección maravillosa, una lección que nos ha dejado grandes enseñanzas. Al final de la lección yo voy a decir cuáles son los 3 puntos importantes de lo que hemos aprendido en esta semana, pero vamos a desarrollar juntos un estudio día a día. Así que toma un lapicero, toma la lección, toma tu Biblia y empecemos con el desarrollo. En el día domingo vamos a entender que el centro y la base, el fundamento de nuestra vida cristiana es Cristo Jesús. Y por lo tanto el fundamento para nuestro testimonio es Cristo Jesús. Sin embargo, yo no puedo contar a otros acerca de Cristo si es que yo no tengo a Cristo en mi vida, si es que yo no he nacido en Cristo Jesús. El texto principal para el día domingo es Efesios capítulo 2, versículo 1 al versículo 8. Y en este texto Pablo nos deja muy claro que hay un antes y un después luego de haber conocido a Cristo Jesús. Vamos a ver en los primeros versículos que ese antes de conocer a Cristo está marcado por ciertas características interesantes. Por ejemplo, antes de conocer a Cristo estamos muertos al pecado, estamos en la corriente de este mundo y somos catalogados como hijos del diablo. Es interesante. Pero no solamente somos catalogados como hijos del diablo, sino que también nos muestra que el cristiano que aún no se entrega a Cristo Jesús, que aún no se rinde a Jesús, es una persona que vive en la carne. Y claro, si vive en la carne, es imposible encontrar una salvación allí en la carne. Pero finalmente nos llama como personas que somos hijos de la ira, claro. Y no es que somos hijos que estamos enojados. No lo dice porque podemos molestarnos en algún momento. Claro que no. Pablo lo escribe en el contexto de la ira de Dios. Es decir, el que aún no conoce a Cristo, el que aún no se entrega a Cristo Jesús, es una persona que está condenada a sufrir la ira de Dios. Sin embargo, cuando una persona tiene ese encuentro con Jesús, todo cambia. Nadie viene a Jesús y no encuentra un cambio. Todos podemos y todos encontramos un cambio en la vida cuando conocemos a Jesucristo. ¿Qué pasa cuando conocemos a Jesucristo? Bueno, ya no hay muerte, sino que ahora hay vida, ¿verdad? Ya no hay muerte, sino que ahora hay resurrección. Ya no hay perdición, sino que ahora hay salvación. Y no solamente eso, sino que Jesús nos sienta, hablando de una forma espiritual, nos sienta a la diestra de Él. Y no solamente eso, sino que nos da también su bondad en nuestra vida. Mira, es maravilloso conocer a Cristo Jesús. Es maravilloso tener a Cristo Jesús en la vida. Pero es triste que aún así hay muchas personas que no deciden entregarse a Él. Pero aún más, es más penoso, es más triste. Ok, voy a utilizar la palabra triste porque penoso es una palabra que tiene varios significados en diferentes países. Pero es más triste conocer a Cristo y haberse entregado a Él y no tener ningún cambio en la vida. Yo quiero que veamos en la Biblia qué nos dice Efesios capítulo 2,
versículo 10. Dice lo siguiente: pues somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Lo primero que resaltamos, y yo quiero que tomes nota de esto, es que el texto nos dice que somos creación de Él. Somos hechura suya. Pero a continuación, Pablo dice que somos creados para buenas obras. Es decir, nadie tiene que hacer buenas obras para tener el favor de Jesús. Mira lo que dice Pablo. Pablo no está diciendo que hay que alcanzar la salvación haciendo buenas obras. Claro que no, porque cuando Dios nos creó ya para buenas obras, lo cual significa que las buenas obras o las obras que tú haces no son para que encuentres el favor de Dios, no son para que alcances la gracia de Dios, no son para que Dios te salve, para que Dios te perdone, para que Dios te dé la corona de la vida eterna. Claro que no. Lo que Pablo nos está diciendo es que es Jesús, ojo con esto, es Jesús quien produce las buenas obras. Porque si yo estoy lejos de Jesús, ¿qué obras voy a producir? Ninguna, porque soy pecador. Pero en cuanto tengo a Cristo Jesús, voy a producir buenas obras, no por mí, sino produzco buenas obras justamente por Él. Y hacer buenas obras, y presta mucha atención con esto, hacer buenas obras es un testimonio de haber sido salvos por Jesús. Amén. Es decir, yo no hago buenas obras para salvarme, sino que hago buenas obras porque ya soy salvo en Cristo Jesús. Por eso Jesús dice, si me amas, ¿qué dijo? Guarda mis mandamientos. Pero muchos quieren guardar mandamientos para intentar amar a Jesús y así no funciona. Dios no te pide que hagas obras para que lo ames, Él te pide que lo ames. Y como resultado de su amor, de tu amor hacia Él, las buenas obras van a nacer. ¿Me dejo entender? En el día lunes de esta semana hablamos del poder transformador del testimonio personal. Nos deja un ejemplo muy claro. Dos discípulos de Jesús, llamados Jacobo y Juan. Cuando uno lee el texto de Marcos, capítulo 3, versículo 17, nos dice que ellos eran llamados los hijos del trueno. Y claro, nadie es llamado hijo del trueno por ser bondadoso, paciente, amable, de buenas palabras y de buena actitud. Claro que no. Ellos eran llamados los hijos del trueno porque se mostraba muy fácilmente en su carácter el orgullo, el egoísmo, el enojo. Fue tan fuerte el carácter que estas dos personas tenían, estos dos hermanos, que en algún momento de la historia, y lo registra justamente Lucas capítulo 9, versículo 54, que a ellos, al no encontrar un lugar para Jesús porque la gente no les quería dar, ellos le preguntaron a Jesús, Señor, ¿quieres que hagamos descender fuego del cielo para consumir a esta gente? Imagínate. Tener en la mente el deseo de mandar fuego del cielo para alguien que no estaba de acuerdo con lo que ellos pensaban. ¿Tú harías eso? Claro que no. Bueno, en primer lugar, nadie puede hacer descender fuego del cielo. Pero es interesante que estas personas, si había algo que les faltaba, era la paciencia, era el buen carácter. Pero ¿sabes qué pasa cuando una persona se encuentra con Cristo, camina con Cristo, vive con Cristo y ve los milagros de Cristo? Cambia. Y allí vemos a un Santiago predicando, siendo un buen apóstol y muriendo sacrificado. Vemos a un Juan que escribe acerca del Padre. ¿Pero por qué cambió? Porque caminó con Jesús. Porque se transformó viendo al Maestro todos los días. Ahora alguien me dirá, pero pastor, yo ya no puedo caminar con el Maestro. Yo no puedo ver los milagros que Jesús hacía. Yo ya no sé lo que es estar con Jesús porque eso fue en el tiempo antiguo. No, mira, tú tienes la palabra de Dios. Yo tengo acá mi Biblia. Y si quieres saber cómo Jesús caminó, ve a la Biblia. Si quieres saber los milagros de Jesús, ve a la Biblia. Si quieres entender cómo es el carácter de Jesús, ve a la Biblia. Porque Cristo Jesús está revelado en su palabra. Y lo que Él espera es que tú, al ir a su palabra, puedas también tener ese testimonio de haber sido transformado por Cristo Jesús, al igual que fue transformado Santiago y Juan. Elena de White en este día también dice una frase muy importante que quiero que tú la resaltes allí en tu lección, que dice lo siguiente: el amor se despierta únicamente con el amor. Ojo con esto, el amor se despierta únicamente con el amor.
¿Qué significa eso? Que yo necesito amar a mi prójimo. Pero mi amor a mi prójimo va a ser un resultado de mi amor a Dios. Pero mi amor a Dios va a ser un resultado de haber nacido de Dios. Y nacer de Dios va a ser un resultado de conocerlo. Eso está en la Biblia, claro que está en la Biblia. Si no, vamos ahí a Primera de Juan, capítulo 4, versículo 7, para entender esta parte. Y dice lo siguiente: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Y todo aquel que ama nace de Dios y conoce a Dios. ¿Te das cuenta? Que si hay un deber como cristiano, no es tratar de amar a alguien a la fuerza. Por eso a muchos cuesta perdonar a alguien, porque en su corazón guardan el rencor, guardan el odio, guardan el resentimiento. Es que eliminar el resentimiento, eliminar el odio, eliminar el dolor, no es un resultado de tu fuerza, de tus decisiones. Es un resultado de conocer el amor. Y el amor es Dios. Pero para conocer el amor tengo que ir a la Biblia, donde se registra el amor de Dios. Pero la clave principal en el versículo que hemos leído es nacer en Dios. Y nacer en Dios significa vivir una vida recta, una vida justa. Y esa vida recta la consigo cada día en medida de cuánto yo me entrego y me rindo a la obra del Espíritu Santo. En el día martes de la lección vemos la historia del endemoniado gadareno. Es cierto que Mateo habla de 2 endemoniados, Marcos habla de uno solo, pero lo que importa en la historia del día de hoy es entender que cuando una persona llega a Cristo, por más demonios que tenga en la vida, puede ser transformada por el poder de Cristo Jesús. Eso fue lo que pasó justamente a estos endemoniados. Aún con la legión encima, ellos sabían que la única solución era Jesucristo. Pero más allá del milagro, lo que queremos resaltar en la lección de hoy es lo que pasó después del milagro. Jesús cambió la vida de estas personas y Jesús los restauró físicamente, emocionalmente y espiritualmente y mentalmente. Porque Dios tiene el poder de transformar nuestra vida por completo. Si tú necesitas de Dios en el área mental, en el área física, quieres que Dios te libre de una depresión, de una angustia, de un celo que tienes, de un mal carácter, mira, Dios puede hacerlo. Pero cuando Dios haga el cambio que tú necesitas, tienes que tomar la actitud de estos 2 endemoniados. Porque los primeros misioneros no fueron los discípulos, no fueron uno de los 12 apóstoles. Los primeros misioneros que Dios o que Jesús envió fuera de la ciudad fueron 2 ex-endemoniados. Y llegaron a Decápolis, una ciudad que era muy grande. Y la palabra de Dios dice en Marcos 5:20 que él se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Si tú ya te entregaste a Cristo, si tú has visto el milagro de transformación que Cristo ha hecho en tu vida, tú no puedes quedarte callado. Tú no puedes quedarte callada, amiga. Tú necesitas contar a otros y que otros se maravillen al escucharte que Cristo Jesús transformó tu vida. Estos 2 ex endemoniados, es cierto, no tenían la instrucción de los discípulos. No conocían las doctrinas como los discípulos lo conocían. Claro, los discípulos caminaban con Jesús. Pero si había algo que los discípulos no tenían y que estos 2 hombres tenían, eran la evidencia de un milagro hecho en la vida de ellos. Y eso es lo que Dios nos pide que contemos. No los milagros de otros, no el testimonio de otros. Claro que puede ayudar, pero Dios está llamándote a que principalmente tú cuentes tu testimonio y cómo Dios ha hecho un milagro en tu vida. En el día miércoles de la lección, Jesús nos invita a que podamos compartir nuestro testimonio, pero con seguridad. El problema es que a veces ni nosotros estamos seguros de haber sido salvos por Jesús. Y pasa, si yo te pregunto en este momento, ¿tú eres salvo por Jesús? ¿Ya te sientes salvo por Cristo Jesús? Y quizá alguien me dirá, pastor, no sé si soy salvo. La verdad es que no estoy seguro porque a veces cometo errores, a veces fallo. Mira, no podemos compartir de Jesús si es que nosotros no estamos seguros de quién es Jesús. No podemos compartir del Maestro, del Salvador y Redentor, si es que nosotros no creemos haber sido salvos por Él. Tú necesitas estar convencido
necesitas estar convencida de que Dios te salvó, de que si aceptaste al Hijo, aceptaste la vida. ¿Qué tal si leemos juntos lo que dice el texto de Primera de Juan, capítulo 5, versículo 11 al 13? Mira lo que dice. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. Subraya eso. ¿Qué Dios te dio? Te ha dado vida eterna. Y el texto continúa y dice, y esta vida, o sea, esta vida eterna, ¿está en quién? Está en el Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida eterna. Pero el que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Ahora, yo te pregunto en este momento, ¿tú aceptaste a Jesús como tu Salvador? ¿Te entregaste a Él? ¿Estás entregándote cada día a Él? Entonces, si estás en Jesús, si has aceptado al Hijo de Dios, has aceptado la vida eterna. Y tienes que levantar la cabeza e ir hacia adelante y compartir a los demás que tú aceptaste la vida eterna o que tú tienes la vida eterna porque aceptaste a Jesús. ¿Me dejo entender? Sin embargo, ten cuidado, porque así como tú aceptaste la vida eterna, porque aceptaste al Hijo, tú también puedes tomar la decisión hoy día de alejarte del Hijo. Tú también puedes tomar la decisión hoy día de ir a las drogas, de ir a los vicios, de ir a los deseos mundanales. ¿Y qué va a pasar? ¿Vas a seguir en el Hijo? Claro que no, porque donde hay luz no hay tinieblas y Dios es la luz. ¿Qué quiero decir con esto? Que si nosotros no vivimos al lado de Jesús cada día, esa vida eterna la podemos perder. Por eso te das cuenta la necesidad que hay de buscar a Cristo cada día. Porque nosotros obtenemos la vida eterna, cuando aceptamos al Hijo de Dios. Así que tienes que estar seguro de que tu comunión con Dios, de que tu consagración diaria, de que haber aceptado a Jesús por el bautismo, te da esa garantía y esa libertad de predicar a los demás de que tú eres salvo y que tienes la vida eterna. Y eso es lo que la gente también necesita conocer. El día jueves de la lección nos deja un texto que es muy lindo, pero a la vez es muy profundo y muy desafiante. Gálatas capítulo 2, versículo 20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Miren, el día jueves nos dice que hay algo por lo cual vale la pena testificar. Y eso por lo cual vale la pena testificar es porque Cristo se sacrificó por nosotros. Y sabes, sacrificarse, crucifixión, son palabras que tienen que ver con dolor, ¿verdad? Yo creo que nadie aquí fue crucificado. Pero cuando vemos las imágenes, las películas, la historia bíblica, sabemos que Él causó gran dolor a Jesús haberse sacrificado y crucificado para darnos vida a nosotros. Pero lo que Pablo dice es interesante y presta mucha atención a esto. Porque Pablo dice, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y él empieza diciendo, con Cristo estoy juntamente crucificado. O sea, no está solo Cristo crucificado, sino que el ser humano que acepta a Cristo también está crucificado. ¿Y sabes por qué? Porque también hay dolor. Muchas veces hay dolor cuando aceptamos a Cristo Jesús. ¿Y dolor de qué, pastor? Dolor de perder a los amigos de la borrachera. Dolor por perder a los amigos de la droga. Dolor por no estar más en esos lugares donde tú encontrabas placer humano. A veces cuesta, ¿verdad? Aceptar a Cristo a veces no es tan fácil para algunas personas. Y quizá yo esta noche o esta mañana, en el momento que esté viendo este video, estoy hablando para alguien de ellos. Pues mira, aceptar a Cristo también requiere una crucifixión tuya. Aceptar a Cristo también requiere poder crucificar ese viejo hombre, aunque duela. Yo sé que duele. Yo sé que duele dejar muchas cosas que te han hecho feliz, entre comillas, en este mundo. Pero la verdadera felicidad solo está en Cristo Jesús. Por eso vale la pena testificar. Porque alguien dio la vida que tú necesitabas y la muerte que tú merecías, Él la pagó. Por eso yo te pregunto, ¿vale la pena testificar o no?
Claro que vale la pena testificar. Tenemos que centrarnos en que Cristo hizo todo por nosotros. Por eso Pablo en Filipenses 3:8 dice que comparado a Cristo, todo lo que tenemos es basura. No sirve. Porque no hay nada en este mundo que se va a comparar con lo que Cristo hizo en la cruz. Por eso mi deseo, amigo, es que tú leas la Biblia, que tú te encuentres con Cristo. Es la única forma de que entiendas lo que es vivir en Jesús toda la vida dándole gracias por lo que Él ha hecho. No por lo que yo te cuente en este video, no por la predicación que escuches el día sábado, no. Sino que tú mismo experimentes a través de cada hoja de la Biblia que realmente Dios es amor, que te ha llamado hijo de Dios, que te ha dado vida en abundancia, que te da paz, que te redime, que te santifica y que también te justifica. Por eso vale la pena testimoniar, vale la pena contar a otros acerca de Cristo. En conclusión, queridos amigos, la lección de esta semana nos deja 3 grandes enseñanzas. Número 1, Jesús nos da su gracia a fin de alcanzar a otros. Esto está en el día domingo y en el día martes. Número 2, Jesús tiene el poder para transformarnos por completo. Esto lo hemos visto en el día lunes al estudiar de Jacobo y de Juan. Y en tercer lugar, testimoniar o testificar involucra sacrificio e involucra seguridad. Por eso, amigos, vale la pena tener a Cristo, vivir en Cristo y compartir a Cristo. No te desanimes. Yo sé que hay muchos pasajes en la vida cuando pasamos crisis espirituales, momentos en el que por alguna razón desconfiamos de Cristo Jesús, momentos por alguna razón donde caemos nuevamente en el pecado. Mira, levanta la cara, mira a Cristo Jesús, encuentra el perdón y sánate por Jesús. Y una vez encontrado la sanidad, una vez encontrado el perdón en Jesús, anda y predica a los demás cuán grande es Cristo Jesús. Que Dios te bendiga. Nos vemos la siguiente semana.